Noticentro 1, CMI. Alerta por una bandera del ELN que apareció colgada en un centro comercial de Bogotá. Las autoridades investigan. Buscan a responsables de atentado con explosivos en Bogotá. Violencia en Antioquia. Autoridades reportaron en las últimas horas 2 masacres en el departamento, 6 personas asesinadas. Un guerrillero abatido, otro capturado y 3 policías heridos dejan los combates entre disidencias y ejército en zona rural de Jamundí. Racha de homicidios en Barranquilla y su área metropolitana. 11 personas fueron asesinadas el fin de semana. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En el sur de Bogotá fue desplegada una bandera alusiva al ELN. La policía adelanta las investigaciones para ubicar a los responsables. Nicolás Romero, muy buenas tardes. ¿Qué dice la alcaldía sobre este tema? Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Hay consternación en el sur de la capital del país por el despliegue de una bandera alusiva al ELN en uno de los puentes peatonales en el sector de ensueño de la localidad de Ciudad Bolívar. Las autoridades ya están tras la pista de las personas que habrían desplegado esta bandera en ese punto del sur de la capital de la República, y referente a este tema se pronunció en las últimas horas el alcalde mayor de la capital del país. Escuchemos a continuación. Nosotros no tenemos indicios de presencia territorial de estos grupos en Bogotá, no hay presencia de otros grupos como el Tren de Aragua, como alias Satanás y esos grupos, y a veces utilizan eventualmente grupos que están presentes en Bogotá, delincuencia común, para poner estos panfletos y este tipo de elementos para generar miedo. Cambiamos de tema. El alcalde mayor de Bogotá también confirmó que se adelantan las investigaciones para tratar de dar con las personas responsables de este presunto intento de atentado a un firmante de paz. Hablamos de Gabriel Ángel, hechos ocurridos en la localidad de Teusaquillo, en el barrio La Soledad, el pasado viernes en horas de la noche. Recordemos, esa detonación controlada que realizaron las autoridades dejó como saldo 16 viviendas afectadas, con los vidrios completamente rotos. Ya el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres se encargó de reponer los vidrios a estos hogares que resultaron afectados. Escuchemos a continuación al alcalde mayor de Bogotá nuevamente. Nosotros estamos trabajando con la policía, investigando entre otras cosas todo alrededor del hecho del viernes pasado que ocurrió en Teusaquillo. Eso está en investigación. Está avanzando de manera importante, no podemos afectar la investigación, pero está avanzando de manera importante para detectar quiénes son los responsables. Hay elementos de videos que nos ayudan ya a avanzar a detectar quiénes son los responsables de haber puesto el artefacto en esa calle de Teusaquillo. Terminamos con noticias referentes al departamento de Cundinamarca, porque la Corporación Autónoma Regional hace nuevamente la advertencia a todos las personas encargadas de los cultivos en el departamento por la presencia del caracol gigante africano. Se trata del molusco terrestre más grande del mundo y hace parte de las 100 especies más peligrosas de todo el planeta. Una sola pareja puede llegar a tener unos 128 millones de individuos en un lapso de 2 años a 2 años y medio. La CAR ha identificado la presencia del caracol africano en 38 de los municipios del departamento, siendo la región más afectada la del Alto Magdalena y también Sumapaz, Tequendama y la zona de Gualibá. Escuchemos a continuación al director de la Corporación Autónoma Regional. Los biólogos, los técnicos de la Corporación Autónoma Regional avanzan en la aplicación de protocolos de control de este caracol, especie invasora. Se han recolectado muestras, se han analizado, y con estas muestras obtenidas nuestros investigadores extrajeron material genético para empezar a analizar bacterias, hongos, parásitos y virus. De este ejercicio se detectó la presencia de 36 tipos de bacterias, 7 de parásitos y 12 de hongos. Estos patógenos pueden ser transmitidos tanto a los seres humanos como a los animales. Es por ahora la información, sin antes despedirnos con información de servicio. Recordemos que a partir de hoy empezó a funcionar el carril preferencial para los buses del Sistema Integrado Público sobre la carrera 13. Recuerde que invadir este carril acarrea una multa cercana a los 522.000 pesos. Por ahora la información que emitimos entonces desde el occidente de la capital del país, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Y el gobierno nacional justificó la llegada tarde del presidente Gustavo Petro al desfile militar del 20 de julio. Estilo Vengas, muy buenas tardes. ¿Qué argumentaron?
Así es, Luisa y televidentes, pues una polémica nacional que se ha dado por la llegada tarde al desfile militar del 20 de julio por parte del presidente Gustavo Petro. Pues el mismo jefe de Estado ha publicado en su cuenta de X la razón que según él explica su llegada tardía. Ayer 20 de julio, grito de libertad. La oposición fracasó en su movilización social. Fueron las campesinas y campesinos a exigir una reforma agraria. En las calles salió el pueblo a felicitar a los jóvenes de un ejército del pueblo en donde muchas mujeres comandaron los regimientos de desfile. Armas, mujeres y pueblo, una nueva base de la protección de la nación. Que llegue tarde, sí. Información a corroborar desde la Embajada de los Estados Unidos y una descoordinación de mi servicio de escolta motivaron la tardanza. Quien también se ha pronunciado ha sido el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, hace pocos minutos aquí en Corferias, donde se llevaba a cabo un acuerdo entre el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Defensa para llevar a cabo tecnología al Ministerio de Defensa. La situación particular por la que pregunta de descoordinación en cuanto a la iniciación precisa de la hora del desfile el pasado 20 de julio, un asunto de la situación interna en Casa Militar y seguridad de presidencia, por lo que no tengo información. Descoordinación entonces por parte de Casa Militar y los escoltas del presidente Petro es la justificación del gobierno nacional por la llegada tarde del presidente al desfile militar del día sábado. También les contamos detalles a esta hora de la tarde de lo que ha dicho el propio comandante del Ejército Nacional, el general Cardoso, esto por fuertes combates que se presentan a esta hora en el departamento del Cauca y que según las autoridades ya deja un saldo de al menos 5 soldados heridos. Hacia las 22 horas tuvo un combate muy fuerte con estructuras de la Carlos Patiño. Allí en ese combate tuvimos 5 soldados heridos. También tenemos por inteligencia técnica información de que los bandidos tienen varias afectaciones. Nuestros soldados ya fueron evacuados 3 del área de operaciones. Estamos pendientes de extraer 2 más que nos quedan pendientes. ¿Por qué estamos allí en el área rural de Sinaí? Esto es una vereda del municipio de Argelia. Porque la Carlos Patiño llegó allí a tratar de amenazar a los pobladores, una confrontación que se viene dando entre estas estructuras de la Carlos Patiño y la segunda Marquetalia. Y ante acusaciones de Olmedo López, exfuncionario del gobierno Petro, sobre una supuesta financiación por parte del Estado al ELN, el ministro de Defensa Iván Velásquez negó. El gobierno no está financiando al ELN, de manera que no hay desde el gobierno ninguna disposición, ni intención, ni instrucción relacionada con financiamiento de ningún grupo armado ilegal. Lo que ha dicho el señor Olmedo López acerca de una intención que se tendría para celebrar convenios o contratos con partes interesadas desde ese grupo ilegal es una acción en el evento que hubiera ocurrido sin instrucción del gobierno, sin participación del gobierno, y tiene que ser en todo caso objeto de demostraciones. Es lo que pedimos además en general con todo lo ocurrido en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la respuesta pronta, mientras más rápida, mucho mejor para el país, de parte de la Fiscalía General de la Nación. El gobierno nacional y las autoridades también investigan la aparición de panfletos donde se habla del ELN y su presencia en el sur de la capital del país. Esta es toda la información. Stig Luengas desde el occidente de Bogotá en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por las últimas 3 masacres reportadas en Antioquia. 2 de ellas ocurrieron el fin de semana. Hernán, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Hace pocos minutos
La última masacre fue reportada en el municipio de Cocorná. 3 hombres fueron asesinados y un menor resultó herido. En Titiribí ocurrió otro episodio de violencia. 2 hombres y una mujer fueron asesinados y en Amalfi se reportó días atrás el crimen de 3 hombres. Las 3 masacres ocurrieron durante una semana en el departamento. Hay un ofrecimiento de recompensa por los autores de esta masacre de hasta 50 millones de pesos. También hay pago de información pues, para la ubicación o localización de estas personas o de otros actores delincuenciales. En las últimas horas, el gobernador de Antioquia, acompañado de los comandantes de policía, ejército y fuerza aérea, lideró un consejo de seguridad. Las autoridades anunciaron que se publicará un cartel con los más buscados señalados de participar en este tipo de crímenes. El coronel Carlos Martínez, comandante de la policía de Antioquia, habló de las principales hipótesis que rodean estos crímenes. Los últimos hechos de violencia, tanto en Amalfi, en Cocordá y en Titiribí, están relacionados con rentas criminales, producto del narcotráfico residual o el tráfico en menores cantidades. A eso obedece esta serie de hechos de violencia que se han presentado. Y habló de los homicidios que se reportaron este fin de semana. Una serie de homicidios, lamentablemente el tema de la masacre de 3 personas y otra serie de homicidios relacionados en muchos casos con intolerancia, riña, algunos de ellos, la mayoría en zonas rurales, zonas ubicadas a 2-3 horas del perímetro urbano, producto de en algún tema ajustes de cuentas. Y dijo que en las zonas donde se reportaron las masacres se incrementó la seguridad. Estábamos escuchando al comandante del Departamento de Policía de Antioquia, el coronel Carlos Martínez, quien habla de este balance violento durante una semana aquí en el departamento. La conclusión entonces, 200 millones de pesos de recompensa por estas masacres que se reportaron en Titiribí, en Cocorná y en el municipio de Amalfi. Y vamos a cambiar de tema porque una tragedia se reportó aquí en la capital de Antioquia, en la comuna 14, El Poblado. Un hombre que intentaba abrir las puertas de un ascensor se fue al vacío y falleció. Hablamos con el administrador, quien le confirmó a Noticentro 1 CMI que esto nada tiene que ver con el funcionamiento y la seguridad del ascensor. El accidente ocurrió en este exclusivo edificio del barrio El Poblado de Medellín. Juan Tirado, administrador de la propiedad, explicó con detalle qué ocurrió. Empleado de la compañía de vigilancia externa privada, pues tal vez parece que cometió un error y en el accidente cayó al foso de ascensores. Normalmente esa actuación no la puede ser el vigilante. Las autoridades confirmaron cómo actuaron una vez se conoció la emergencia que ocurrió con el empleado de seguridad de 54 años, quien ya llevaba varios años en la compañía. Se realizan todas las maniobras de rescate, se logra sacar a la persona con signos vitales, pero por la gravedad de las heridas, pues esta entra en paro. Se realizan todas las maniobras de reanimación, pero lastimosamente pierde la vida en el sitio. 2 semanas atrás se reportó la muerte en esta propiedad por causas naturales de un extranjero. Y atención a estas imágenes que ustedes van a ver a continuación, producto de la imprudencia de algunos en la capital de Antioquia y que estuvo a punto de causar una tragedia. La imagen se trata de un gigantesco globo que cayó sobre unas paredes de luz en la comuna 3 Manrique, aquí en el nororiente de la capital de Antioquia. Las autoridades confirmaron en las últimas horas que no hubo personas lesionadas y milagrosamente no hubo daños al sistema de energía y al poste donde se ve cómo cae en llamas este globo, que además impactó sobre un vehículo tipo taxi en esta comuna de la ciudad. Algunas personas lograron retirar las motocicletas que allí se encontraban para evitar que fueran consumidas por el fuego, y luego el taxista sale en la imagen limpiando el vehículo, que no le pasó nada a pesar de esta emergencia que se reportó, práctica que aquí en la capital de Antioquia está prohibida. Y la noticia del momento es ya el control del fuego
en el centro de Medellín, especialmente en El Hueco, luego de un incendio que se reportó en un establecimiento comercial. Las autoridades con varias máquinas lograron reforzar esta atención de la emergencia para controlar el fuego, y aquí en las imágenes se ve como algunos de los propietarios de algunos locales comerciales también contribuyeron a que la emergencia no se extendiera hacia otras zonas del centro de la ciudad. Hoy, en temperaturas que están alcanzando hasta los 33 grados centígrados en la capital de Antioquia, las autoridades están alerta y le han pedido también a las personas y a las empresas que por favor sean moderadas con este tipo de elementos que pueden extender y propagar el fuego. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos desde Medellín. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Y durante el fin de semana, las disidencias de las FARC atacaron con ráfagas de fusil, drones y explosivos la zona rural de Jamundí. Las autoridades lograron detener esta ofensiva y frustrar un ataque contra una subestación de policía en el corregimiento Potrerito. Alejandro González tiene los detalles. Alejandro, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues estos hostigamientos dejaron como resultado un presunto integrante de las disidencias de las FARC abatido, otro capturado, 3 policías lesionados, y también las autoridades investigan hasta ahora el secuestro de un ciudadano colombo-estadounidense quien habría sido secuestrado en zona rural de este municipio de Jamundí. En las últimas horas, grupos armados atacaron con motobomba, drones y con incursiones armadas los corregimientos de Potrerito y Robles del municipio de Jamundí. Gracias a la pronta reacción de las autoridades, lograron abatir a un presunto integrante de las disidencias de las FARC y capturar a otro, además de frustrar un ataque a una subestación de policía. Lograron la captura de uno de estos sujetos, al parecer integrante de la estructura residual Jaime Martínez, con arma de fuego, y quienes habrían participado en los continuos hostigamientos y atentados propiciados por este grupo hacia la subestación de policía de Robles. En el sector se mantienen las operaciones militares para seguir afectando esta estructura criminal encargada de planear, orientar y materializar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública. Esta incursión dejó 3 policías heridos. Como resultado de esta acción, 3 policías levemente están heridos, los cuales son trasladados a un centro médico asistencial en la ciudad de Cali y se encuentran fuera de peligro. Seguimos trabajando para garantizar la seguridad en este sector del municipio de Jamundí. Por otra parte, el Gaula Militar adelanta labores de búsqueda de un ciudadano colombo-estadounidense quien fue secuestrado en Villa Colombia, zona rural de Jamundí. Según informaron las autoridades, este hombre había llegado hace algunos días a la zona donde había comprado una finca para habitarla y fue raptado. De momento, estas son todas las noticias desde Cali, informó Alejandro González para Noticentro 1 CMI. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció oficialmente que se retira como candidato a la reelección por el Partido Demócrata. El presidente Joe Biden ha dado un vuelco a la carrera electoral en los Estados Unidos, tras insistir ferozmente durante semanas que mantendrá su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata. Cedió ante la presión y renunció a postularse para las elecciones del próximo 5 de noviembre. A través de una carta, el jefe de Estado norteamericano confirmó que desiste de su interés de buscar la reelección. Biden hace también un recuento de sus logros como jefe de Estado norteamericano y asegura que los resultados de su gobierno demócrata permitió que Estados Unidos nunca estuviera mejor posicionado para liderar que hoy. El actual mandatario también aprovechó para ofrecer su respaldo a Harris como sustituta, por lo que la campaña de Biden ha pasado oficialmente a ser la campaña de la vicepresidenta. Por el momento, Biden se recupera del COVID-19 en su casa de vacaciones de Delaware. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, consolidó su candidatura presidencial y negocia quién la acompañará como vicepresidente. En Estados Unidos siguen las réplicas políticas ante el anuncio del presidente Joe Biden de retirarse de la carrera por la Casa Blanca. Con el paso de las horas, son más los congresistas, gobernadores, senadores, representantes, dirigentes sindicales y activistas de derechos civiles demócratas que se suman a la aspiración de la actual vicepresidenta Kamala Harris de presentarse como candidata a la nominación presidencial. La ahora aspirante a la Casa Blanca ya logró un triunfo en esta etapa de la contienda, ya que recaudó más de $46,7 millones en donaciones a lo largo de las primeras horas como candidata, convirtiendo esta jornada en la recaudación de fondos más grande del ciclo 2024.
Ahora el reto de Harris es definir su posible candidato a la vicepresidencia, puesto que el compañero de fórmula debe completar al candidato presidencial con la búsqueda de votos independientes que pueden definir la elección en los estados más disputados. En la lista corta de Harris aparecen la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. Los cuatro garantizan votos en distintos claves. La convención demócrata en Chicago será del 19 al 22 de agosto, si es que no se hace antes una convención virtual para asegurar la candidatura de Kamala. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, partió hacia Washington para una visita que no está exenta de controversias. El líder israelí visitará el Congreso de los Estados Unidos en un momento de tensión entre el gobierno y su gobierno y el de Joe Biden por el manejo de la ofensiva en Gaza y los ataques contra civiles en la franja. Y en Croacia, un hombre armado abrió fuego en un hogar geriátrico dejando a 6 personas sin vida, incluida su madre, y a otras 6 heridas. De acuerdo al reporte de las autoridades, el autor de la matanza fue detenido poco después de los hechos en una cafetería. El hombre, de 51 años, descrito por varios medios de la región como un ex policía, ya había sido detenido por delitos de orden público y violencia doméstica. Y a 6 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, las encuestas electorales dan por vencedor al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, con una ventaja de 59 a 33% sobre el mandatario Nicolás Maduro. El informe también resaltó que el margen del opositor ha aumentado de una ventaja de 20 puntos en abril y en mayo, a 21 puntos en junio y a 26 a medida que se acercan las elecciones en julio. Entre tanto, Maduro nuevamente arremetió contra su homólogo de Argentina, Javier Milei, en un acto de campaña tachándolo de nazi fascista. Alerta en Japón por una sofocante ola de calor. El país asiático registró temperaturas entre los 37 y los 39 grados en casi todo el país, que dejaron al menos un centenar de personas hospitalizadas. Las autoridades meteorológicas hicieron un llamado a la población para que se mantengan alerta ante los signos de insolación, ya que se prevé que la peligrosa ola de calor continúe en muchas partes del país durante este fin de semana. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. La Unidad de Gestión de Riesgo denuncia que 600.000 millones de pesos se perdieron en contratos irregulares bajo la dirección de Olmedo López. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le propuso hoy a la oposición política al gobierno nacional hacer una tregua del lenguaje que permita afrontar las elecciones del 2026 con un debate civilizado. Gerardo Aristizábal con la información. Gerardo, buenas tardes. Hola Luisa Fernanda, y lo ha manifestado el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en relación con el discurso que dio el presidente Gustavo Petro este sábado 20 de julio en la instalación de la tercera legislatura de este Congreso de la República. Ha dicho que al gobierno le asiste esa preocupación porque el lenguaje político está tornándose muy agresivo entre las partes y dice que el gobierno quiere brindar todas las garantías para las elecciones de 2026, cuando los colombianos elegirán nuevo Congreso de la República y al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Le bajemos el tono a la confrontación en este país porque de la manera, en esta espiral de violencia verbal en la que estamos en los últimos años, en esta incapacidad de construir consensos, al gobierno sí le preocupa mucho el clima de las elecciones del 26. Necesitamos un clima tranquilo. Colombia no se puede dar el lujo de una violencia verbal porque en Colombia, a través de la historia hemos aprendido que de la violencia verbal a la violencia física no hay sino un paso, y eso es lo que tenemos que evitar y en eso es lo que tenemos que trabajar. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también ha dicho que los proyectos que va a radicar el Gobierno Nacional en el Congreso de la República van a ser consensuados con todos los actores, no solamente los congresistas de las diferentes bancadas, incluidas las de la oposición. Reformas como la de la salud, la ley de servicios públicos, la ley estatutaria de educación y por supuesto la laboral que hace tránsito en la Cámara de Representantes, entre otras iniciativas.
Vamos a sacar las reformas con un acuerdo nacional. No todas las reformas van a ser consensuadas, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, hay diferencias, aquí no se trata de un unanimismo alrededor de las ideas del gobierno, vamos a escuchar las ideas no solamente de los gremios empresarios, no solamente de los trabajadores, vamos a ir a los territorios con las organizaciones sociales, con las comunitarias. El ministro hizo estas declaraciones al término de una reunión con gremios de la Cámara Colomboamericana o aliadas que dirige la exministra María Clara Lacutir. Continúe usted, Luisa Fernanda, buenas tardes. Gerardo, muchas gracias, buenas tardes. Y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, denunció que de los 1.4 billones de adiciones presupuestales a esa entidad en el periodo de Olmedo López, cerca de 600.000 millones de pesos se perdieron en contratos irregulares. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes. Este caso no solo de los carrotanques, sino también de cómo se manejó la unidad de gestión de riesgo durante el periodo de Olmedo López como director de esa entidad y Sneider Pinilla como subdirector, pues hoy sigue dejando represalias en el Congreso, en el Gobierno Nacional. Entre tanto, el actual director de esa unidad asegura que hacen una revisión constante de todos los contratos que se pudieron firmar en medio del periodo de Olmedo López. Varios aseguran tienen algunas irregularidades porque tienen un 0% de ejecución, como pasa en el caso de Mocoa Putumayo, que recordemos que después de una avalancha pues necesitaba unos procesos de reestructuración, además de llegar allá para apoyo con la comunidad. Incluso el anterior director fue inhabilitado, suspendido más bien por un mes de esa unidad porque no se realizó la ejecución precisamente en Mocoa. Pero no solo es ese caso, Luisa, son muchos otros que están siendo revisado no solo en la unidad de gestión de riesgo, sino también en la Fiscalía General de la Nación. Y sobre las adiciones presupuestales que se realizaron durante el periodo de Olmedo López, el actual director se pronunció. Con la primera edición presupuestal solamente quedaron disponibles 14.000 millones, 14.000 de 700.000. Básicamente la mitad se pagó y la otra mitad está hoy comprometida con CDPs, pero sin que se hayan pagado. Entonces, pues bueno, lo que no podemos decir es cuánto de ese dinero efectivamente se perdió, cuánto se robaron. Pues Luisa, usted lo escuchaba, él hacía las sumas y las restas de la primera edición presupuestal que fue por 700.000 millones de pesos y de esa casi la mitad fue pagada a varias empresas que hoy están siendo cuestionadas por esos contratos que se le entregaron, aseguran a dedo a algunos empresarios y que la ejecución no estuvo muy bien, pero de la segunda edición fueron más de 500.000 millones de pesos los que se comprometieron y cerca de la mitad también se pagaron. Hasta el momento se está verificando o se está realizando la investigación para ver si esos dineros se perdieron o no. Sobre los pronunciamientos de Olmedo López y Sneider Pinilla ante la justicia, el director también asegura que es un irrespeto que estén ofreciendo unas sumas tan bajas de dinero sabiendo que fueron muchas otras las que se perdieron. Tratos de ceros, así algunos alcaldes se pongan bravos porque pues algunos, yo no sé, tienen mucho afán de que a esos contratistas sinvergüenza. Como ya decíamos, Luisa, se hace la revisión de estos contratos de manera constante en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para saber cuáles otros se pueden frenar y se puede, por supuesto, recuperar los dineros. Nosotros tendremos más información de esta escandalosa noticia en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Así es, Luisa, muchas gracias. Y fue desarticulada en Cartagena la banda criminal Los Trocheros, encargados del hurto a motociclistas en diferentes modalidades en la ciudad. Tatiana Rodríguez desde Cartagena nos tiene los detalles y nos cuenta cómo operaban. Tatiana. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Según la Policía Metropolitana de Cartagena, estas personas aprovechaban lugares solitarios como trochas para acceder a mano armada a las motocicletas por parte de las víctimas. De igual manera, utilizaban el factor oportunidad para hurtar las motocicletas. 4 personas detenidas de manera neta y asimismo fue una notificación en centro carcelario.
De acuerdo con las investigaciones por parte de las autoridades, la banda conocida como Los Trocheros habrían participado en el hurto de motocicletas bajo diferentes modalidades, como lo muestran estos videos captados por cámaras de seguridad. Es un trabajo de más de 8 meses, también con la Dirección Judicial de la Fiscalía General de la Nación, que mediante diversos trabajos se pudo establecer que más de 19 víctimas que fueron perjudicadas. En el procedimiento se logró la materialización de 4 capturas por orden judicial y una notificación en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego. Estos individuos, mediante la modalidad atraco con arma de fuego, hurtaban las motocicletas a estas personas aprovechando la oscuridad, aprovechando también el factor de oportunidad, y a través del trabajo judicial y unas órdenes de allanamiento, las cuales materializa la Policía Nacional, se da con la captura de estas personas. Los detenidos fueron identificados como el Haider, el Harold, el Ronnie, el Samir y el Migue. A los capturados les figuran registros por hurto en diferentes modalidades, lesiones personales y tráfico de estupefacientes entre los años 2021 y 2024. Y en otras noticias les cuento que se adelantó una protesta pacífica por parte de los cocheros de la capital de Bolívar Este en el centro histórico para llamar la atención del Ministerio de Transporte, que busca la sustitución de carros de tracción animal por vehículos eléctricos. Según el gremio, esto pondría en riesgo el sustento diario de más de 400 familias que viven de esta actividad tradicional. Además, señala el gremio que no han sido tenidos en cuenta para esta decisión. Piden al distrito ser escuchados frente a este tema. Es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y la racha de homicidios no para en Barranquilla y en el Atlántico. 11 personas fueron asesinadas este fin de semana. Jorge Castro con más información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Una nueva escalada de violencia en Barranquilla y el área metropolitana principalmente, y sobre todo con un caso de doble homicidio registrado en Malambo, en donde cayó una víctima inocente. En Barranquilla fueron 6 los asesinatos, 2 en Soledad, 2 en Malambo y 1 en Sabana Larga. En la capital del Atlántico, los asesinatos ocurrieron en los barrios El Bosque, Ciudadela 20 de Julio, Los Ángeles 1, Las Malvinas, Pradera y La Luz. Vemos unos hechos de esta naturaleza que preocupan a la ciudadanía, y especialmente en este caso nos permite que hoy, a escaso faltando 9 días para terminar el mes de julio, tenemos 53 muertes violentas en el departamento. Con estos datos ya se podrían superar las cifras de homicidios de julio de 2023. Lo que es en conjunto la violencia criminal que se está reflejando en comparación con el mismo mes de julio del año anterior, que presentó 55 víctimas. Hoy tenemos 53, faltando 9 días, y nos está mostrando un indicador con cerca de 155 noticias de prensa durante estos días que se han desarrollado, en donde están concentrados los diferentes hurtos, capturas, y que nos están marcando a nosotros el incremento de las acciones delincuenciales y de los procesos de contravención en las normas de policía. Uno de los casos violentos en los municipios fue un doble asesinato en el barrio Ciudad Caribe 2, en Malambo. Allí murió un hombre con antecedentes judiciales y un joven de 22 años, Nelfi Manuel Arrieta Yepes, quien fue alcanzado por una de las balas que mató al hombre, que tenía 6 anotaciones. Mi hijo venía donde mi sobrina para la casa y los amigos de él estaban compartiendo ahí en una fiesta que había anoche, el sábado para amanecer domingo, y él venía bajando. Y un amigo lo llamó para tomarse un plato de sopa y él llegó y él estaba prendiendo el fogón. Cuando estaba prendiendo el fogón, llegaron a matar a otro muchacho y una bala perdida me mató a mi hijo. Mi hijo es un pelado sano, no se metía con nadie. Yo pido justicia por mi peladito. Les pido a las autoridades que me ayuden, que esto no quede impune, porque él era un pelado de 22 años. Hoy, la familia de Nelfi pide justicia, que no haya impunidad en el asesinato de este joven,
que había aplicado para un trabajo en un almacén de cadena en el cual comenzaba a trabajar hoy. Mi hijo trabajaba en jamán, él era empacador de jamán y hoy comenzaba a trabajar porque lo habían llamado para que se fuera a hacer los análisis hoy y él venía para su casa. Ya son 450 los homicidios en lo que va de 2024 en el departamento del Atlántico. Y otro caso de muerte violenta, que sería el número 12 registrado en el departamento del Atlántico, ocurrió en el barrio La Paz de Barranquilla, donde un delincuente fue abatido cuando asaltaba un supermercado en el suroccidente de esta capital. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.